publicar resultados. Entonces voy a pasar a la presentación y a partir de allí pues vamos avanzando con los temas. Si alguien tiene alguna consulta, pues la puede hacer en el momento. Yo lo que voy a hacer es que voy a minimizar por completo las pantallas, entonces no voy a ver si alguien levantó la mano o cosa por el estilo. Entonces, quien quiera hacer alguna consulta, puede, si quiere reservarla para el final, no hay problema, o si quiere simplemente abrir el micrófono y hacerla adelante también. Entonces, estoy poniendo ya en modo presentación. ¿Me confirman si lo ven, por favor? Sí, Sí, gracias. De acuerdo. Entonces les decía que hoy vamos a enlazar estos tres grandes temas: acceso abierto, ciencia abierta, datos y ética de la atribución. Lo vamos a desglosar así, vamos a hablar, vamos a ver el escenario y el contexto en el que se da el acceso abierto un poco para que entendamos qué es. Vamos a hablar de datos y de gestión de datos de investigación, que esto está directamente relacionado con todos los procesos que hagan ustedes que tengan que ver con presentar una tesina, una tesis o con hacer investigación durante la carrera. Vamos a hablar de qué es ética de la atribución y cómo esto está relacionado con normas de citación, y un poco después de eso lo que vamos a ver de forma muy concreta es la cosecha de datos y cómo en alguna medida todos los otros temas anteriores se reúnen y juntos permiten que esto que se llama cosecha de datos se dé. Entonces, en principio, vamos a hablar de esta cadena de términos que tienen en común uno: ciencia abierta, acceso abierto, datos abiertos. Allí el tema justamente y la clave es hablar de que esté abierto. Históricamente, si ustedes se remontan, por ejemplo, cuando uno está en el cole, en estudios sociales y estás viendo cosas de la Edad Media y te explican cómo durante mucho tiempo el conocimiento estuvo encerrado en los monasterios y lo manejaba solo quien era, quien estaba asociado a un puesto religioso, y cómo después viene una gran liberación del conocimiento en el momento en el que sale de estas bibliotecas enormes dentro de monasterios. Pues un poco eso es lo que sucede con el acceso abierto en nuestro contexto del siglo XXI. Por mucho tiempo el conocimiento y sobre todo el de punta en las áreas y por conocimiento científico me refiero a cualquier conocimiento, puede haber conocimiento científico si estamos hablando de danza, de teatro, de arte, pero también si estamos hablando de medicina, de física o de química. En cualquier área de conocimiento uno genera conocimiento con estructura científica, porque es la estructura la que lo hace científico, no el contenido. Entonces les decía que justamente el acceso abierto y la ciencia abierta viene a ser un poco ese elemento liberador de que todo ese conocimiento de punta que estaba antes encerrado en aquellas épocas en un monasterio, en una biblioteca dentro de un monasterio, pues ahora en nuestro contexto del siglo XX y XXI, pues estaba encerrado dentro de aquellas grandes revistas y de aquellas universidades donde las personas para poder acceder a él tenían que pagar. Un poco entonces el acceso abierto viene sobre todo hacia final del siglo XX a empezar a cuestionar con cada vez más fuerza, pero también con acciones a la par, que el resto del planeta esté sujeto a tener que pagar tarifas cada vez más caras para poder acceder al último artículo del mejor científico o la mejor científica de un área específica. Y entonces es justamente el inicio del siglo XXI, particularmente en el año que ven ustedes allí, en el 2002, que hay formalmente una reunión de personas investigadoras que definen un gran parámetro de qué debe ser entendido por acceso abierto, y a partir de allí empieza a haber toda una serie digamos, de avances sobre cómo debe funcionar la comunicación de la ciencia y cómo se deben compartir los conocimientos. Evidentemente esto es y una de las cosas interesantes que tiene es que esto es una iniciativa y un proceso justamente en eso, en evolución, en transición, en construcción. Entonces yo siempre digo que nosotros tenemos la fortuna de estar viendo pasar esto en tiempo real. Volviendo entonces allí a la diapositiva, vean que está indicada la BOAI 2012, eso es la Declaración de Budapest, esas son las siglas, Budapest Open Access Initiative, y se la conoce en español como la Declaración de Budapest. Vean ustedes el año, probablemente hay algunos de ustedes que ni siquiera habían nacido en ese momento, pero si nosotros lo vemos en comparación con la historia de la generación de conocimiento, pues esto es el último segundo de esa historia, ¿verdad? Realmente muy reciente. Y les decía entonces que justamente en esta declaración pues se sientan las grandes bases
de qué debe ser entendido por acceso abierto. Ese acceso entonces representa o está compuesto esencialmente de 3 grandes elementos, que son esos que ustedes ven allí a partir del acceso. Uno de ellos es que el conocimiento debe ser libre, que debe ser inmediato. Eso significa que cuando alguien escribe, por ejemplo, un artículo, yo voy a recurrir mucho a ejemplos de revistas, pero cuando uno sube un artículo a una revista o le publican un artículo en una revista, el libre significa que no va a haber ni siquiera un condicionante de que la persona que lo va a leer se tenga que suscribir para poder acceder a la información, y que sea inmediato significa que inmediatamente que esté allí cargado, esté accesible para todas las personas. Y el último elemento es que sea gratuito. Eso significa efectivamente que no haya que pagar. Ese gratuito después, ahora vamos a ver cuando veamos cuáles son los tipos de acceso abierto, va a tener algunas bemoles y algunas evoluciones, pero esencialmente estos son los 3 elementos que componen el acceso abierto: que la comunicación del conocimiento sea libre, inmediata y gratuita. Y de allí ven que empiezan a desgranarse un montón de términos asociados a esto de estar abierto. No les he mencionado que ese candadito que está allí en medio de la diapositiva, anaranjado, es el símbolo internacional del acceso abierto, y justamente es eso, ¿verdad? Un candado abierto, está libre de todas estas barreras al acceso a la información. Entonces, el acceso abierto también se le conoce de forma muy común en su término en inglés, que es Open Access. Y de allí les digo que empieza a desarrollarse toda esta cadena de todo abierto, por ejemplo, la ciencia abierta y por consecuencia los datos abiertos. Hacer ciencia abierta significa que, a diferencia de lo que veníamos haciendo históricamente, todo el proceso de generar conocimiento se comparte, no solo los resultados, y no solo los resultados en una revista científica o en un libro o en un capítulo de libro o en una ponencia en un congreso, sino que generalmente mapeamos y abrimos todo el proceso para que la gente conozca y aprenda y adquiera buenas prácticas y pueda inclusive ser auditor o auditora de esos procesos. Y por supuesto esto conlleva entonces a que los datos también estén abiertos. De forma muy interesante, hay disciplinas donde pensar en que los datos se compartan es fuera de lugar, es totalmente inédito, y esto significa que hay un proceso justamente de transición, como les comentaba antes, porque todas las áreas disciplinares tienen que acostumbrarse a compartir. ¿Sucederá o sucede en todos los casos? Aún no, pero probablemente va a ir cada vez más en el tiempo transformándose todo hacia que pues las grandes líneas de exploración y de conocimiento vayan sumando a esto. Y para el mejor ejemplo probablemente para nosotros en este momento es todos los desarrollos científicos y toda la investigación que se hizo alrededor de COVID, justamente los grandes avances que se lograron, y una de las razones por las que se pudo avanzar tan rápido para tomar ciertas decisiones a nivel mundial fue porque la mayoría de la investigación y de los artículos que se publicaron sobre COVID estuvieron en acceso abierto. Eso significaba que los científicos de China, que eran los que iban en la punta porque eran los que estaban experimentando de primera línea lo que venía sucediendo, pudieron ir dejando rutas de conocimiento para que los que estábamos aquí en Costa Rica, que veníamos en un momento posterior al proceso, pudiéramos ir aprendiendo y adquiriendo y anticipando, digamos, mejores prácticas para que, digamos, el golpe que nos diera a nosotros la enfermedad no fuera tan fuerte. Entonces, ese es un muy buen ejemplo de cómo funciona el acceso abierto. Les decía que hay varios tipos. Originalmente había 2 grandes clasificaciones, 2 grandes familias, que eran la verde y la dorada. Después la dorada empieza a desgranarse porque la gente empieza a ver que hay diferentes comportamientos y justamente los califica. Entonces vean que están asociados a estos términos. Verde en este caso no es verde como de ecológico, sino como verde de semáforo en verde. Y esto está relacionado con una cosa que se llama el autodepósito. El autodepósito tiene que ver con que yo, por ejemplo, genere un artículo y lo suba a una página personal mía, a un sitio en particular, o que utilice un repositorio disciplinar o un repositorio gratuito. Un repositorio es justamente un lugar como una especie de biblioteca, pero en digital, donde la gente sube sus recursos. Esos recursos pueden estar, digamos, pasados por un filtro. Ahora veremos qué tipos de filtros son, pero por ejemplo, como un artículo científico en una revista o como un libro que está editado por una, valga la redundancia, editorial, puede ser a título personal. Entonces, un poco el acceso abierto verde lo que da es recursos y los pone a disposición de las personas. El acceso dorado tiene que ver con las revistas en general,
como eran antes solo dos clasificaciones, entonces eran todas las revistas. Pero ahora, conforme hemos ido avanzando y desgranando un poco más el concepto, pues la clasificación dorada es para las revistas con suscripción. ¿Eso qué significa? Que son revistas donde yo tengo que pagar, me tengo que registrar y puedo pagar una anualidad o puedo pagar un mes o cosas por el estilo para tener acceso a la información. Después viene el diamante y ese está en negrita porque es el de las revistas gratuitas y en general en diamante significa que las personas no tienen que pagar si son autoras para que les revisen sus artículos y las personas lectoras no tienen que pagar para acceder a esa información. Eh, una de las cosas interesantes entonces que tiene también la vía dorada que se me olvidaba mencionarles es que regularmente nosotros pensamos que esto sucede como nada más yo entrego mi información, me la revisan y me la publican. Bueno, no, hay revistas, sobre todo las de más prestigio a nivel internacional, que cobran a los autores para revisarles sus artículos y si una vez que están revisados son aprobados, para publicarlos. Y allí es donde se convirtió en un negocio todo este tema y por el cual aparece la ciencia abierta como un elemento de reacción, porque hay momentos en los que las tarifas son impagables. Las revistas más prestigiosas del mundo, que están en el área de las ciencias exactas y las ciencias de la salud, por ejemplo, Nature y Science, Cell, todas las familias, digamos, de revistas que tienen que ver con estudios sobre cáncer, sobre medicamentos y estudios farmacológicos, tienen tarifas que son en euros y que si nos va muy bien nos puede costar como autores, no sé, 100 euros, pero las revistas más sofisticadas le pueden cobrar a unos 5.000 euros para que yo mande un artículo para ver si me lo publican. Entonces imagínense ustedes qué complicado que se vuelve el tema en algún momento. Y como les digo, desde esa perspectiva, el acceso abierto es como una reacción contraria a que todo el tema del conocimiento se vuelva un negocio y por tanto empieza a abrir espacios para que la gente comparta de forma directa su información. Hoy entonces tenemos la clasificación diamante de revistas, que son justamente las que el gasto que significa generar todo el proceso de publicación de un artículo lo asume el dueño de la revista. En nuestro caso, ya veremos un poquito con más detalle, pero en nuestro caso costarricense lo asumen las universidades o las entidades donde estén alojadas las revistas. Después tenemos la clasificación bronce. Estas son las revistas que van a hacer un embargo. ¿Eso qué significa? Voy a publicar el último artículo de la persona, digamos, investigadora top en el tema tal, pero va a estar disponible solo para personas suscriptoras por los primeros 6 meses. Es decir, la primicia de esa información la van a tener las personas que hayan pagado. Después de 6 meses o después de un año, el tiempo es variable, el documento queda libre para acceso. Entonces, habrá disciplinas donde esto no tenga mayor impacto, porque la forma en la que el conocimiento se va dispersando o desperdigando en esas disciplinas es un poco más lento, entonces el tiempo no es, digamos, de impacto, pero hay disciplinas, otra vez, cosas que tienen que ver con la salud, por ejemplo, donde tener la información de primera mano en el primer momento en el que sale publicada es esencial. Entonces, allí esas revistas lo que hacen es jugar un poco con el tiempo y sacar dinero y sacar provecho de la situación y de la urgencia de tener conocimiento. Y después tenemos el que se conoce como el acceso abierto pero en negro. Esta es la parte negativa, que es cuando hacemos accesos piratas a todo el conocimiento que está detrás de una barrera de pago. Entonces, evidentemente aquí influyen mucho los hackers que logran, digamos, invadir y acceder a la información sin que medie otra vez el ejercicio de hacer un pago. Hay un sitio particularmente importante en esta clasificación que se llama Sci-Hub y Sci-Hub es de una informática, si no me equivoco, ella es o rusa o ucraniana, curiosamente a raíz de estas guerras que estamos teniendo, y esta mujer está acusada legalmente en diferentes países. Sin embargo, su sitio sigue avanzando y mucha gente recurre a él y por supuesto su discurso no es tanto antisistema, sino o pro acceso al conocimiento, ¿verdad? Entonces, para unos es una heroína, para otros es una delincuente. Y un poco cómo se ve todo esto que les acabo de hablar sobre los accesos desde la realidad de consultar una revista. Bueno, en el primer caso, que está por acá,
Vean que está disponible todo abierto, podemos acceder al conocimiento en PDF, en HTML, en EPUB, hay resúmenes en audio, todo eso está para libre descarga. Esta es una revista en acceso abierto, una revista de nuestra universidad. Y vean la diferencia con una revista que tiene una barrera de pago. Yo tengo que pagar, vean que en este caso puedo pagar $24, $25 por el acceso a este artículo, o inclusive lo puedo rentar por horas. Entonces vean que, digamos, para uno que viene de un sistema en Costa Rica donde la educación primaria y secundaria son gratuitas y obligatorias, donde venir a una universidad pública, por supuesto que no significa una serie de inversiones, de gastos, de pagar matrículas, pero que realmente en el escenario mundial es algo muy accesible. Vernos en un escenario donde nos tengamos que plantear si para acceder a la información tenemos que sacar dinero para alquilar por horas un artículo es un poco ridículo. Entonces un poco eso es lo que nos dice, o lo que nos hace cuestionar la ciencia abierta y otra vez el acceso abierto, y por eso es que empieza a generar todas las plataformas para que la comunicación se dé desde la perspectiva del acceso abierto, donde todos tengamos acceso a toda la información y que el conocimiento sea lo que enriquezca el progreso y la evolución y la transformación y digamos que atraiga todo lo positivo que pueda traer eso a el desempeño de las sociedades. Esto para que vean cuánto ha evolucionado y cuán, digamos, estructurado está el acceso abierto. Es la taxonomía que nos ofrece un sitio que se llama Foster. Hay bastantes sitios que desarrollan el tema del acceso abierto, pero ven que esta es una taxonomía que nos va organizando el acceso abierto desde diferentes áreas o desde diferentes perspectivas. Entonces tenemos propiamente el acceso abierto como iniciativa, pero están los datos abiertos, está la investigación, la reproducción de la investigación en abierto, evaluar la ciencia, políticas sobre ciencia abierta, herramientas para hacer ciencia abierta. Entonces, esto es, digamos, es un escenario que cada vez se va complejizando en el sentido de que cada vez van saliendo más herramientas, nuevas perspectivas, nuevas formas de hacer ciencia o entender la ciencia abierta. Y el mensaje detrás de todo eso es que, a diferencia de lo que en algún momento muchos de estos espacios de paga o cerrados, de suscripción, trataban de hacer ver que era que este era un movimiento de que iba a aparecer y con la misma fuerza que apareció, desapareció, pues no va por ahí. Realmente cada vez se solidifica más, y desde esa perspectiva Latinoamérica es probablemente la zona geográfica que con mejores herramientas y con más fuerza lo desarrolla, y todo lo que venimos haciendo, a diferencia de otras cosas donde más bien somos los segundos o los que vamos detrás siguiendo la ruta que han ido dejando otros en Europa o en el norte de América, en este caso del acceso abierto en Latinoamérica la que va señalando la ruta, la que va generando las mejores prácticas, y son las otras áreas geográficas del mundo las que vienen siguiendo lo que hace Latinoamérica al respecto. Entonces, ¿por qué es importante esto? Y ya viendo desde ese contexto y desde esos elementos que les aportaba antes, ¿qué tenemos que tomar en cuenta nosotros desde los ámbitos académicos? Particularmente otra vez en Costa Rica, el conocimiento no lo generan las empresas privadas, lo generan mayoritariamente, abrumadoramente mayoritariamente, las universidades públicas, y en alguna medida digamos, las universidades privadas, en alguna medida colegios profesionales, en alguna medida ONGs, y detrás de eso, empresa privada. Entonces, este es una conversación que siempre se da con el liderazgo de las universidades públicas. Entonces, desde esa perspectiva, vean que allí está directamente vinculada y relacionada de forma primaria la investigación, y que esa investigación tenga publicación, y que con esa publicación vengan los datos. O sea, generar esa dinámica es lo que hace que sean las universidades públicas las que tengan una participación activa en el proceso de generar acceso abierto, ciencia abierta, datos abiertos, y cómo eso permea a la sociedad. Y aquí nada más voy a hacer un paréntesis para hacer una aclaración interesante. Uno regularmente pensaría que las revistas están creadas para que sean los científicos y científicas de esas disciplinas y de esas universidades las que publiquen en esas revistas. Sin embargo, no es el caso. Eso puede suceder, por supuesto que sí, pero siempre el espíritu es que el conocimiento que se genera, por ejemplo, en la Universidad Nacional, salga de las fronteras de la Universidad Nacional y se vaya a publicar en las revistas de otras universidades y de otras universidades fuera del país. Y en esa misma línea, entonces, el conocimiento que se genera
en otras universidades del país o fuera del país pueda ser publicado en las revistas de la Universidad Nacional. Ese intercambio garantiza eso, justamente el intercambio, y que haya salida de la información. Ya solo el hecho de estar en Internet la pone disponible, que es muy importante. Entonces, esa dinámica es muy interesante. Cuando las revistas, por ejemplo, publican solo producción de su propia universidad, se les llama endogámicas y usualmente acarrea el problema de que básicamente solo estamos viendo nuestro propio conocimiento. Eso es como estar viéndose la punta de los zapatos en vez de estar viendo todo lo que está pasando frente a uno. Entonces, en este contexto del siglo XXI hay todavía una relectura de cómo funciona el intercambio de conocimiento y qué se privilegia. Bueno, que en la medida de lo posible publiquemos, que en el mejor escenario publiquemos fuera de nuestras revistas y que si nos va muy bien publiquemos con personas académicas de otras universidades y ojalá que sean de otras universidades fuera del país. Eso de verdad garantiza un intercambio de conocimiento, un intercambio de culturas de hacer ciencia en las diferentes disciplinas y además evidencia la alta capacidad que puedan tener estas personas para reunir diferentes perspectivas y lograr un fin común que son resultados de alguna investigación. Entonces vean que desde esa perspectiva justamente esa actividad que les acabo de describir es la que va generando la producción científico-académica. Evidentemente hace esto que probablemente ustedes van a escuchar mucho a lo largo de la carrera, que es el diálogo de saberes. Comunica conocimiento y de forma muy importante al estar abierto, al estar expuesto, lo hace de una forma transparente y trazable. Es decir, yo ahí puedo ir, indagar cuáles fueron los datos obtenidos por la persona que estaba investigando, puedo ir a ver las fórmulas que utilizó, puedo reproducirlas, puedo identificar si me dieron los mismos resultados, puedo tomar sus datos y combinarlos de otra forma y obtener nuevas perspectivas sobre esa información. Entonces vean que allí me va generando una posibilidad de trazar un montón de información y nuevas rutas de investigación. Y entonces a nivel internacional, que es cuando yo ya logro o trascender con mi producción y llevarla fuera de las fronteras del país o intercambiar con académicos y académicas de otros países para poder generar conocimiento, pues vean que ahí estoy concretando redes de conocimiento, absorbo y comparto mis mejores prácticas de investigación y para hacer comunicación científica. Hay la posibilidad entonces de hacer internacionalización del conocimiento, es decir, que la Universidad Nacional y todo lo que se hace dentro de la Universidad Nacional sea conocido por el resto del planeta. Y por supuesto, entonces esto se puede hacer generando, por un lado, visibilidad, porque cada uno de los artículos que sale a nombre de una revista de la Universidad Nacional, no importa que haya sido escrito por un autor o no de la Universidad Nacional, y cada una de las personas investigadoras de la Universidad Nacional que publica en sus revistas o en cualquier revista fuera de la universidad o que genera un libro o que hace una presentación en un congreso, cualquier conocimiento que nosotros podamos poner en lo externo le da visibilidad a la universidad, le da prestigio, le da mejores prácticas, genera mejores docentes porque los pone o los expone al conocimiento de otros espacios y por tanto, cada uno de ustedes que está en etapa de formación tiene acceso a mejor información, a mejores prácticas, a mejores personas docentes y se forma mejor. Entonces vean que al final es como un círculo virtuoso detrás de lo que andamos, digamos, trabajando en el acceso abierto. Este es un poco el ciclo si nosotros lo vemos desde el contexto de una universidad pública estatal. Aunque no tenga cara de ciclo, allí está un poco el ciclo. Y entonces empezamos desde la lógica de cómo funciona este tema del conocimiento por medio o por la sociedad. La sociedad a las universidades le aporta dos cosas esenciales. Le aporta la plata para poder hacer y montar y sostener todos los engranajes de formación de personas, pero también le da a las personas que tienen que ser formadas, ¿verdad? La sociedad necesita personas que estén formadas en diferentes áreas de conocimiento para que la sociedad avance y para que las diferentes áreas de conocimiento se muevan, para que las diferentes necesidades sean cubiertas en el mejor y más idealista de los escenarios de la forma que cada una de las personas y los integrantes de esa sociedad requieren. Entonces vean que una universidad pública toma esos dos recursos, toma el dinero y toma a las personas
y con ellas genera nuevo conocimiento. Lo hace desde sus experiencias de aula en las diferentes carreras, llevando información y entrando en contacto con las personas en las comunidades, como lo hacemos desde la extensión, y por supuesto haciendo investigación. Y todo eso, en alguna medida, queda reflejado en la producción que hace la universidad. ¿Qué producción? Libros, eh, revistas y sus artículos, artículos que se publican fuera de la universidad, videos, eh, información, digamos, para renovar programas y currículum de cursos. La producción es innumerable en términos de todo esto que puede ser tangible, pero a la vez genera personas formadas en las diferentes áreas de conocimiento. Entonces, en tanto esto sea exitoso, se cumpla, se cubra, cada uno de ustedes logre llegar al momento de graduarse de su bachillerato, graduarse de su licenciatura en primera instancia y después optar a otros grados académicos. Un poco esto se convierte en un factor de éxito social. Por cada persona que logra ir culminando estas diferentes etapas, uno puede decir que ha cubierto exitosamente el proceso de formación. Esa persona vuelve a la sociedad formada, conocedora de un área disciplinar, y puede ir a desempeñarse en esa o en cualquier otra área, pero va con una serie de conocimientos que la hacen, digamos, una mejor persona formada para atender situaciones específicas de la sociedad. Entonces, ese nuevo conocimiento lo divulgamos. ¿Cuál es la última línea de divulgación? Pues todas estas que les acabo de contar, las revistas, los artículos, los libros, los capítulos del libro, las ponencias que llevemos, las participaciones que hagamos. Cada vez que una persona experta de la Universidad Nacional se sienta en un noticiario o en un programa de televisión a hablar sobre conocimiento, nosotros particularmente tuvimos la fortuna de tener 2 o 3 académicos y académicas de la universidad muy activos, participando y aportando su conocimiento otra vez en el escenario de COVID, pero antes de eso tenemos muchas áreas de conocimiento y particularmente yo diría que todavía las más esenciales son todas las labores que hacen los colegas extensionistas que se van a las comunidades a trabajar directamente con las personas, a atender sus necesidades y entenderlas, ¿verdad? Entonces vean cómo todo esto lo divulgamos y lo hacemos de forma muy importante, generando rendición de cuentas a partir de esa divulgación, a partir de esa presencia en las comunidades, a partir de toda esa publicación que estamos generando, a partir de todas las personas que se van graduando. Entonces esa es una forma de rendir cuentas sobre el dinero que la sociedad nos dio, y devolverle personas formadas no es otro que el mejor testimonio de que ese dinero está siendo bien empleado. Es otra vez un ejercicio de transparencia, y entonces esto es lo que justifica que otra vez nosotros volvamos a recibir fondos de la sociedad y más personas, y así volvamos a repetir todo ese ciclo. Y todo eso lo hacemos en abierto, lo hacemos dejando testimonio y trazabilidad, y cada vez lo hacemos de mejor forma o de forma más transparente y más trazable, el conocimiento que se va generando en los diferentes momentos de todos estos procesos que les acabo de comentar. Específicamente en la Universidad Nacional, así se ve el escenario de publicación. Vean, este loguito en rojo que está aquí es el del portal de revistas académicas. La universidad tiene 27. Y en este circulito que está aquí están todas las revistas por su área disciplinar. Vean que tenemos, por ejemplo, 8 revistas en filosofía y letras, tenemos 7 en ciencias sociales. Voy a saltarme la de artes un momentito. Tenemos 3 en el área de tierra y mar, tenemos 2 en ciencias de la salud, tenemos 2 en educación, 2 en exactas y naturales, y tenemos una en humanidades y una en extensión. Y dejaba de última la de artes porque es la más reciente, se creó el año pasado. Entonces vean que allí, con la creación de la revista digamos, en el área disciplinar de artes, completamos. Ahora podemos decir que todas las áreas disciplinares que trabaja la universidad tienen una publicación. Y de forma tradicional, uno piensa que son textos, que son artículos. Entonces, además, esta revista trasciende un poco eso y nos lleva a que la publicación científica en artes no solo se reduce a crear textos y publicarlos, sino que podemos hacer cosas en video, que podemos hacer cosas digamos, en formatos no tradicionales para lo que nosotros reconoceríamos como un documento científico. Entonces, la propuesta que esa revista nos hace es bien ambiciosa y bien interesante, y pues yo estoy deseando que ya pronto tengan sus publicaciones no tradicionales para ver cómo las van a ir
digamos, aportando a la universidad. En términos generales, ahí yo nada más les pongo algunos formatos, pero es para que vean, las revistas publican en el tradicional PDF, pero publican en HTML, que es un formato para poder verlo en la pantalla de la computadora. Trabajan también con el EPUB, que es el formato para usar las pantallas de tablet o la pantalla del celular. Algunas trabajan con audio y aquí les dejo nada más la tarea del XML, que la vamos a ver más adelante y por qué es importante. Y lo más interesante de todo esto es que estos portales no funcionan de manera aislada. Si hablábamos en el contexto de las 5 universidades públicas, todas las universidades públicas tienen su portal y todos esos portales de revistas o cada universidad tiene un grupo de revistas dentro de ese portal. Pero de forma muy interesante, los 5 portales de las 5 universidades públicas están unidos o se articulan en uno, que es ese loguito que ustedes ven aquí abajo que dice KIMUC, pero a la vez KIMUC está articulado con grupos de portales que trabajan a nivel centroamericano como el CITCA y a nivel regional latinoamericano como la referencia, y la referencia a su vez está articulada con portales de revistas a nivel internacional. Entonces vean que allí una de las ventajas también que nos da la tecnología es que podemos generar todo este tipo de articulaciones en cascada, donde el efecto multiplicador se magnifica aún más para el conocimiento, que si nosotros nos lo hubiéramos dejado en el ámbito de una revista impresa en el anaquel de una biblioteca, pues tendría que esperarse a que alguien busque el conocimiento, lo saque y lo alquile en un libro y lo use para ver si generó algún impacto. En cambio, cuando trabajamos desde la tecnología, ¿ahí había alguna consulta? Sigo. Entonces, desde la tecnología podemos magnificar muchísimo más las interacciones que nos permite la ciencia. Y ahí dejamos un poco entonces el escenario del acceso abierto y cómo se ve desde términos, digamos, internacionales, cómo lo vemos desde lo costarricense o del ámbito costarricense, desde las universidades públicas y en la Universidad Nacional. Y hablemos un poquito entonces de los datos y la gestión de la investigación. En principio, podemos hablar de qué son los datos. Podemos decir que es la información que se genera y que nos permite validar o reutilizar resultados de investigación. Generalmente siempre vamos a hablar de investigación, pero hay muchos formatos en los que uno puede generar información. Hay 2 grandes familias de datos. Estos van a ser reiterativos, los vamos a ver varias veces en las siguientes diapositivas. Primero están los datos sensibles, que pueden ser clasificados como personales. Son, digamos, no publicar el número de teléfono de una persona que no deba ser publicado, no publicar un dato específico de orden personal que pueda señalar o estigmatizar a esa persona. Más adelante en otra diapositiva vamos a ver ejemplos específicos de qué son esos datos personales. Pueden ser datos comerciales, por ejemplo, que sean de secreto industrial o que estén relacionados con generar una patente. Y pueden haber datos que sean potencialmente riesgosos, que un mal uso de esos datos pueda generar alguna afectación a un grupo poblacional. Y usualmente cuando están a nivel de gobierno, algunos de esos datos, si se consideran potencialmente riesgosos, entran a una cosa que se llama el secreto de Estado y quedan protegidos por él, por tanto no se pueden compartir o difundir. Y después tenemos, si no son sensibles, ese sería el otro grupo, todo lo que no sea sensible. Y allí básicamente pues lo que se entiende es que si en algún momento se llegan a filtrar o son compartidos abiertamente, pues no van a generar consecuencias negativas. A lo sumo van a informar y en el mejor de los escenarios generarán consecuencias positivas sobre su existencia. Esos datos entonces vienen de diversas fuentes, yo puedo consultarlos y tienen diferentes naturalezas. Yo puedo tener datos documentales, puedo tener datos de experimentos, puedo tener datos de observación. Hay muchas formas de obtener esos datos. Entonces, esto está relacionado con el proceso de investigación que los provoca o que los produce. Y en general, ahí también tenemos otra vez 2 grandes clasificaciones. Esos datos pueden ser cuantitativos, pueden ser números o pueden ser cualitativos, pueden ser características o atributos. Otra forma de clasificarlos es hablar de los datos crudos. Los datos crudos son exactamente tal cual yo los obtuve de las encuestas, de los cuestionarios, haciendo el levantamiento de los datos por vía observacional, de las anotaciones que hice haciendo una revisión documental, allí están tal cual yo los levanté. Los datos curados es cuando yo ya he pasado esos datos crudos por un filtro y si por ejemplo lo que estaba haciendo era un levantamiento de frecuencias, de datos numéricos y tenían decimales, entonces me aseguré que ahora sí
todos los datos en todas las filas, en todas las columnas. Si yo usé punto decimal, que todos lleven punto decimal. Si usé más bien una coma decimal, entonces que todo esté uniformado con comas. Que si estaba levantando datos de nombres propios, usé mayúscula y minúscula en todos, o solo usé mayúsculas, o solo usé minúsculas, como este tipo de datos donde yo me aseguro que las características que tienen todos están uniformes en todos los casos, de tal manera que yo le quito basura, le quito ruido, le quito inconvenientes, interferentes a la información para poder empezar a analizar, partiendo de una base de que todo está revisado, todo está uniforme, que si se me quedó un dato vacío es porque tiene que estar vacío, que si un dato está en cero es porque tiene que ser cero, una vez que ya eso está limpio, curado es la palabra que utilizamos, ya podemos empezar a hacer un análisis con ellos. Y después tenemos los datos finalizados. ¿Qué significa que estén finalizados? Bueno, que tenemos ya bases de datos cerradas porque el proceso de investigación o de levantación de datos o levantamiento de datos ya terminó. Pero de forma muy interesante, vean que esto no cubre solo los datos. También incluye, si yo, por ejemplo, tuve que hacer un pequeño script en código en algún programa para poder analizarlos, ese código también se considera parte de la información complementaria de los datos y también se puede compartir. Si por otro lado, en el área disciplinar que yo estoy trabajando, tuve que crear software para poder analizar la información, ese software también se considera parte de los datos que pueden ser puestos a disposición como ciencia abierta. Y por supuesto, aquí cubrimos protocolos en los experimentos, los que correspondan, los que sean propios del área disciplinar, y también cubrimos todos los protocolos y características de los instrumentos que hayamos realizado. Es decir, hay técnicas y hay líneas, y hay recomendaciones y buenas prácticas para hacer un buen cuestionario. Si, por ejemplo, el IDESPO no siguiera protocolos para hacer los cuestionarios que utiliza, para hacer las encuestas que sacó, para dar resultados digamos, de intención de voto para nuestras elecciones, pues probablemente habría muchos cuestionamientos sobre los resultados. Entonces vean que desde aquí también hay que cuidar las estructuras, aplicar todos las buenas prácticas que se conozcan, y es este conjunto entonces de los datos, del código y del software que se pueda utilizar. Evidentemente no en todos los casos aplica crear código y hacer software, y del protocolo y de los instrumentos que se hayan utilizado, pues todo esto en conjunto es lo que acompaña y lo que genera, digamos, la posibilidad de que nosotros tengamos gestión de datos y datos en abierto. Entonces, como les decía, en el marco de acceso abierto, tanto compartimos los resultados en la interpretación que se hace en la investigación de los datos, como los datos mismos, de tal forma que las personas puedan verificar esos datos, si es el caso, analizarlos, reproducir nuestra investigación e inclusive utilizarlos para generar nueva información. ¿Es esto común en nuestro contexto? No, todavía no. Todavía sigue persistiendo en la práctica común de que los datos no se comparten, particularmente en algunas disciplinas, pero como les digo, este es un proceso que viene en evolución. Entonces, cada vez hay más repositorios, por ejemplo, para depositar datos en abierto, para que la gente los utilice. Mucha de la ciencia ciudadana se hace con datos abiertos que los gobiernos van liberando. En Costa Rica hay ejemplos, por ejemplo, de aplicaciones tipo Waze, pero costarricenses que utilizan toda la información que generan los gobiernos sobre tránsito, sobre tráfico, sobre tipos de automóviles, sobre, digamos, bases de registros de propiedad, para ir generando información sobre, inclusive sobre, digamos, transporte público, para decir dónde están las paradas, cuáles son las rutas de los autobuses, cada cuánto pasan, todo este tipo de información. Entonces vean que esto es ciencia ciudadana utilizando datos del Estado o del gobierno para poder generar información para la sociedad. Les decía entonces que esto va sucediendo, pero que todavía no es común a todas las disciplinas. Hay disciplinas donde esto es todo un tema, toda una afrenta a la estructura conocida de trabajo de esas disciplinas. Entonces, en algunas ustedes van a encontrarse que las prácticas todavía son las tradicionales, y el tema del acceso abierto, del dato abierto, de la ciencia abierta es algo que está en proceso de discusión y a definir cómo lo van a canalizar, ¿verdad? Y por supuesto, de forma muy importante, lo vamos a ver también un poco asociado a los datos sensibles que ya hablábamos, hay que respetar todos los marcos éticos.
que estén conocidos en cada disciplina y que atiendan la naturaleza del tipo y el objeto de investigación que estemos utilizando. Entonces allí, por supuesto que el que los datos estén abiertos no significa que yo voy a ir a poner los teléfonos celulares de todas las personas que me dieron, digamos, su información en una investigación o cosas por el estilo. No, hay que cuidar toda la perspectiva ética y por supuesto que pueden haber resultados de investigación abierta que se compartan y que se pongan a disposición de la gente respetando todos esos marcos éticos. Hablábamos un poco entonces desde esa perspectiva y decíamos en una diapositiva anterior que cuáles eran los datos sensibles, especialmente en el caso de personas, allí hay algunos ejemplos. Y estos son los datos que se protegen, que ningún investigador tiene que recopilar si no son relevantes, o que si los tiene que recopilar porque en algún momento son relevantes para el análisis que va a hacer, los protege, no los publica. Algunos ejemplos: el origen racial de las personas, las prácticas religiosas, si tienen o si, digamos, abogan por alguna opinión política en particular, si hay una condición mental de salud, física o económica que los pueda vulnerar, si hay una preferencia sexual que pueda hacerlos, digamos, verse estigmatizados o estigmatizadas, todo eso se protege. Es decir, yo como investigador o investigadora puedo utilizar de ese tipo de información la que se requiera para que yo pueda canalizar mis resultados, pero cuando doy mis resultados no hago referencia a ese tipo de información. Y de forma muy importante, también cuido que si yo voy a poner datos haciendo referencia a ciertas características en una parte de mi informe de investigación, de mi tesis, de mi artículo, y después pongo otra tabla con datos en otro momento de estas fuentes de divulgación, que la combinación de esas informaciones no genere, digamos, los datos suficientes para que las personas puedan ser identificadas. En los casos que pueden ser comunes para ustedes, que estemos haciendo una identificación de bullying de docentes, no sé, en una escuela y colegio. Entonces, por un lado, pongo una tabla donde dice cuántos son los profesores por área disciplinar y ahí de una vez queda que en el área disciplinar tal solo hay una persona docente encargada de todos los cursos de todos los años de esa área disciplinar, y en otra tabla pongo que hay un área disciplinar específica que tiene unas características y que esa persona en particular es la que genera bullying a sus estudiantes. Entonces, si yo combino las dos tablas, puedo ver e identificar que es justamente el docente de esa área disciplinaria, entonces me puedo ir a ver en qué año estaba contratada tal persona en tal área y ya sé quién es. Y eso puede poner en riesgo a esa persona y puede poner en riesgo digamos, la legitimidad de nuestra investigación. Entonces, cruzar datos también tiene que cuidarse de tal manera que no queden evidentes cosas que no deban ser expuestas. Los datos que vamos a concentrarnos en recopilar son los relevantes, es decir, si para mí no es importante la edad o el peso de la persona, ¿para qué voy a recopilar ese dato? Si no es relevante para una interpretación que yo tenga que hacer sobre lo que estoy investigando, no es necesario ni siquiera invertir tiempo recopilando ese tipo de datos. Usualmente vamos a utilizar cuando estamos trabajando con personas y evidentemente, dependiendo de la línea de investigación que se use, vamos a informar a esas personas: mire, usted va a participar en esta investigación tiene estos límites, los datos que yo le voy a preguntar los vamos a cuidar de esta forma, si usted se quiere retirar puede hacerlo en el momento que quiera, después de tanto tiempo yo los datos los destruyo o en el momento en el que voy a hacer la investigación voy a romper el vínculo para no saber qué persona me dio tal dato, porque a mí solo me interesa los datos con su valor agregado. Y entonces todo ese tipo de condiciones se reúnen en documentos que se llaman consentimientos informados. Eso las personas que van a participar lo firman y con eso entonces ya yo tengo un aval de que lo que voy a recopilar, cada persona que va a ofrecer esa información está consciente de cómo va a ser usada y yo voy a respetar como persona investigadora lo que puse allí. Y vamos a ver qué más. Y sobre todo, de manera importante, cuando estamos trabajando con poblaciones menores de edad, no hacemos un consentimiento informado donde le decimos a esas personas menores de edad quiere participar o no, sino que vamos a una cosa que, digamos, se complementa con el consentimiento informado, que es el asentimiento informado. ¿Quiénes asienten o quiénes dicen que sí quieren participar o muestran su anuencia? Las personas menores de edad. Pero ¿quiénes firman el consentimiento? Las personas responsables de esos menores de edad o esas menores de edad. Entonces, vean que las poblaciones, dependiendo de cuáles sean y cuáles sean, digamos, sus características, además las cuidamos de forma redoblada. Y una de las técnicas que más utilizamos cuando vamos a trabajar ya en el análisis de datos es la anonimización.
La hacemos de muchas formas, pero básicamente allí generalmente recurrimos, y esto es muy común de la investigación cualitativa, a codificación, es decir, no hablamos de la estudiante de tercer grado del curso tal que tiene problemas de tal, sino que decimos el código tal. Estudiante-1, estudiante 1, persona 1. Podemos usar otras maneras de identificar, por ejemplo, los seudónimos. Podemos usar, por ejemplo, la posición o el puesto o el perfil que tiene la persona. Y hay muchas opciones. El punto de la anonimización es cubrir a las personas que nos dieron datos e información de tal forma que no vayan a ser vulneradas si se libera o se filtra quién o cuál es su identidad. Esos datos tienen que estar organizados, es decir, yo ya me planteé mi investigación, empecé a recopilar los datos y vean, yo creo que a todos nos ha pasado lo que está allí en ese meme, donde creemos que ya tenemos la versión final y entonces le pusimos la versión final y ahora no, esta sí es la final final, esta es la de verdad la final, esta es la versión 36. Se vuelve una complicación y es porque no usamos las técnicas adecuadas para llevar la recopilación de datos de nuestra investigación, y esto es una de esas cosas donde yo les digo, empezar a practicar esto desde nuestros primeros años de formación universitaria, pues nos hace llegar al momento de hacer una tesis de, digamos, muchísimo más expertos y acostumbrados a utilizar esto. Entonces, ¿qué se espera de la organización de los datos? Bueno, que sea consistente. Es decir, hay que describir qué contienen los datos y esa descripción tiene que ser consistente en todo lo que vayamos recopilando. Tiene que ser clara. ¿Por qué? Porque si yo pongo, este es el archivo XZ22, dentro de 5 años probablemente ni siquiera me acuerdo que es XZ22, pero si usé unos descriptores adecuados, puedo entender y acordarme qué hay en esa información. La información generalmente tiene que ser preservada. La podemos guardar nosotros en nuestra computadora, en un drive, en un disco duro, puede estar depositada en un repositorio, puede, inclusive si son datos sensibles, pueden llevar sus niveles de seguridad, cosas por el estilo. Y entonces lo que se recomienda es que esté entre 5 y 10 años. Hay áreas de conocimiento que requieren, o disciplinas o tipos de investigación que requieren que la información esté preservada de largo plazo, y por largo plazo me refiero, o es un término que se utiliza para hablar de características técnicas especiales, con una serie de metadatos particulares depositados en lugares especiales, en servidores particulares. Entonces vean que hay un escenario bastante amplio de cómo se preserva. En principio, uno tendría que pensar que los datos bien ordenaditos, bien clasificados, deberían estar por lo menos en un lugar que yo pueda acceder, o en varios lugares que yo pueda acceder de forma clara, digamos, con la seguridad de que los datos van a estar ahí bien almacenados. La información, lo ideal es que sea accesible y legible para otros. Y accesible y legible es en términos tecnológicos, no es que esté bien escrito, sino que cumpla con no generar más barreras de las necesarias. Hay software que detecta, por ejemplo, términos de accesibilidad para cuando necesitamos adaptar información para personas con diferentes tipos de discapacidad, si son auditivas, que nos permita tener un software que se enlace a eso para que las personas puedan, digamos, sacar provecho de esa información sin estar, digamos, limitados por un tema de un audio. Lo mismo para las personas que tienen problemas o algún nivel de discapacidad visual, y así habrá muchas otras situaciones que requieran que nosotros garanticemos algún tipo de accesibilidad. En principio, teniendo una información bien almacenada y bien preservada, ya ayudamos. Y legible es que esté, digamos, bien presentada dentro del software en el que estemos guardando. Yo puedo guardar un archivo con un Excel, pero ese Excel lo puedo hacer un CSV o después lo puedo pasar a un software abierto. Cualquiera de esos nos permite tener acceso y legibilidad de la información. Y por supuesto, en cumplir todos estos escenarios, yo puedo generar una navegación fácil y clara sobre todos esos datos. Por ejemplo, es un caso donde ustedes pueden ver cómo se van desglosando las diferentes carpetas de ordenamiento de un proyecto de investigación. Entonces ven que tenemos una gran carpeta de la investigación, del proyecto, pero podemos tener dentro, estos no son recetas únicas, podemos hacer las carpetas que tengan lógica para nosotros. Como les digo, esto es solo un ejemplo, pero ven que aquí está segmentado entonces por las carpetas que tienen que ver con temas administrativos, con temas de ética, con temas propiamente del experimento, con temas del proceso de divulgación, y cada una de esas carpetas se puede subdividir, y esas carpetas también se pueden subdividir hasta que la información quede claramente identificada. Pero vean que en un orden de ese tipo hay una navegación fácil de la información.
Y yo puedo entender claramente dentro de 10 años que si me meto a la carpeta de todas las políticas o todo el trabajo de ética y voy a la de consentimiento informado, ahí me voy a encontrar la plantilla del consentimiento informado y probablemente todos los consentimientos informados firmados por las personas que participaron en la investigación. Y así sucesivamente. ¿Qué hacemos para mantener esos órdenes? Bueno, hay técnicas. Entonces, yo puedo utilizar algunos criterios para nombrar los archivos. Generalmente, puedo hacer alusión y el orden que está allí no necesariamente es el que se cubre. Pueden ustedes ordenar de la forma que quieran, pero ahí hay un ejemplo. Yo puedo hablar en el nombre del archivo, del tipo de información o de documento que estoy almacenando. Puedo darle un título a esa información. Puedo generar un número o una versión y puedo poner una fecha. Y vean ustedes una cadena de nombre de archivo que está relacionado con todo eso. Realmente allí yo estoy generando un nombre de archivo que me permite ubicarme claramente sobre la información y que a un tercero también le ayuda a entender cómo está ordenada la información. Hay muchas técnicas, yo no voy a detallar en cada una de ellas, nada más veamos dónde está el caso del ejemplo, pero para nombrar esos datos hasta tenemos formas de hacerlo y aquí ustedes utilizarán la que mejor digamos, les siente o les resulte, digamos, de entendimiento. Lo importante es, en todos los casos se dan cuenta que nosotros tendemos a escribir utilizando espacios, así lo hacemos cuando nombramos archivos y carpetas. Bueno, la recomendación que nos hace la gente que trabaja en programación informática es que no usemos espacios, pero esos espacios para nuestra mejor lectura pueden ser sustituidos por varias técnicas. Entonces vean, por ejemplo, en el camel case, ¿qué tenemos? La primera palabra en minúscula, pero cualquier otra palabra dentro del archivo utiliza su primera letra en mayúscula para que podamos hacer una lectura del archivo claramente y de las palabras que lo componen. En el Pascal case, vean que la diferencia es que todas las palabras que nombran el archivo van con letra mayúscula para diferenciar una de otra. Tenemos, uy, por aquí se me saltó una. Ay, creo que me volé una. No, aquí está, creí que me la había volado. Tenemos el snake case, que lo que hace es que todas las palabras están o escritas todas en mayúscula o todas en minúscula y las separamos con un guión bajo. Y en el kebab case, lo que hacemos es que vamos uniendo las palabras, puede ser otra vez en mayúscula o en minúscula, pero las utilizamos unidas por un guión medio. Esas son como las técnicas más comunes. Muchas de esas nosotros las aplicamos por reflejo o intuitivamente, pero una de las, digamos, de las grandes recomendaciones entonces es que no usemos espacios y que utilicemos cualquiera de estos medios para ir diferenciando si el nombre del archivo está, digamos, compuesto de varias palabras. Los datos no solo están allí como, tome, aquí está mi base de datos de Excel, ya la curé y úsela, sino que van acompañados de una cosa que se llama un plan de manejo de datos. Uno lo puede hacer, creárselo a puro criterio y a corazoncito, diciendo creo que esto es lo mejor que puedo decir o la forma más ordenada de expresar todo el acompañamiento y toda la toma de decisiones y todas las características de los datos, pero hay muchos sitios donde hay plantillas ya preestablecidas. En algunos casos uno va llenando preguntas y cuando va llenando esa información, al final uno puede descargar un reporte completo y ya está su plan de manejo de datos listos. Hay planes de manejo de datos o partes del plan de manejo de datos que empiezan en el momento en el que yo voy delineando, diseñando mi investigación. Hay otros momentos del plan de manejo de datos que se nutre del proceso de que yo recopile mi información y hay una parte final del plan de manejo de datos que se completa cuando yo termine la investigación. En términos generales, vean que aquí otra vez el parámetro importante es que ustedes conozcan que esto existe. Definitivamente nadie se hace experto en planes de manejo de datos de un día para otro, ¿verdad? Entonces, lo importante es que ustedes conozcan que esto existe, que existen sitios donde yo puedo crear toda esta información que me van guiando en el paso a paso y que rápidamente yo puedo tener ese plan de manejo de datos. Un plan generalmente anda entre las 2 y 3 páginas para que vean que todos estos datos que están aquí, a pesar de que parecerían muchos, realmente cuando se reúnen en un solo documento no es tan amplio. Y antes de ver algún detalle de qué incluye, lo importante es que cuando yo, por ejemplo, voy a poner mis datos en abierto, yo pongo mis datos acompañados de este plan, porque entonces eso ayuda a la gente a entender qué fue lo que hice. A mí me da el respaldo de que tomé todas las buenas decisiones, que las estoy poniendo allí para trazabilidad y eso le da legitimidad a mi proceso de investigación. ¿Qué cosas puede tener un plan entonces? Bueno, evidentemente tiene que tener el nombre de esos datos, cómo se llama, digamos, ese set de datos, quiénes son los dueños de esa información, los creadores de esa información. Evidentemente van los datos,
van momentos por ejemplo, digamos, de contacto. Generalmente lo que se utiliza es el correo electrónico, algún perfil de investigador o de investigadora. Evidentemente decía que van los datos, porque otra vez pueden ser cualitativos, pueden ser cuantitativos, hay todas las características de esa información que yo recopilé. Yo puedo tener set de datos que están en proceso de avance, es decir, estoy en la etapa 1 de mi investigación, después vendrá una etapa 2, entonces aquí están los datos de la etapa 1, pero faltan los de la etapa 2 y eso uno lo puede ir compartiendo conforme va sucediendo. Pueden estar entonces esos datos en construcción o pueden estar ya terminados. Evidentemente las fechas son muy importantes. ¿En qué momento o en qué periodos, en qué fechas, en qué rangos de fechas hice yo mi levantamiento de información? De tal manera que esa temporalidad también me diga o me dé, digamos, bases para entender cuál es el contexto en el que fue obtenida esa información. Puedo escribir y recuperar cuáles son los métodos que utilicé para recolectar los datos. Eh, Puedo escribir y dejar todos los criterios que utilicé para limpiar mi base de datos, para curarla. Puedo dejar notas de uso y explicarle a la gente, miren, aquí se tomó esta decisión por tal y tal, tal, y aquí se realizó esto, y en el levantamiento de tales fechas tome en cuenta todo este tipo de cosas. Entonces, allí deja uno una serie de aclaraciones para que las personas entiendan bien cuál fue el proceso que uno llevó a cabo. Otra vez, todo esto está en función de darle legitimidad al proceso de investigación que yo hice. Si a mí me dieron plata, si la universidad me financió, si obtuve una beca, si estoy trabajando con empresa privada y me dieron dinero para financiar la investigación, todo eso se comenta allí. Si, digamos, eso lleva al punto que está allí sobre conflictos de interés, es muy importante porque si yo estoy dando resultados positivos, por ejemplo, de un medicamento y a mí la empresa que genera el medicamento me está dando plata para hacer la investigación, pues fácilmente alguien puede decir, claro, estás diciendo cosas buenas de ese medicamento porque la misma empresa que lo crea puso la plata para la investigación. Entonces hay que cuidar mucho la parte ética y hablar explícitamente de todas estas cosas sin que vayan a haber suspicacias. Y después tenemos el licenciamiento para compartir la información, que de esto pues no vamos a hablar en este caso porque ese es un tema bastante amplio también, pero hay licencias para regular la forma en la que se comparte la información cuando está en acceso abierto. Digamos, por ahora nada más lo dejo por allí. Aquí hay un ejemplo de cómo se ve un set de datos depositado. Vean que aquí nos da cómo se cita, nos da una descripción tipo resumen de qué hay dentro de esos datos. Están los autores, está el set de datos que está, por ejemplo, en un zip, está comprimido. Vean que aquí claramente en el tipo nos dice que es un set de datos, un dataset, nos dice quién es la institución que alberga eso. Y entonces yo puedo ir a ver toda esta información y obtener datos o ver qué información fue, digamos, recuperada en ese set de datos para una investigación específica. Y vean, por ejemplo, hablábamos de repositorios. Aquí hay algunos ejemplos de repositorios generales o repositorios específicos para disciplinas donde la gente puede depositar sus datos. Recuerden que hay investigaciones que generan bits y bytes de datos, pero hay investigaciones que generan teras y petas de datos, ¿verdad? Hay bases de bases de datos en su peso. Entonces, algunas podemos tenerlas guardadas en nuestra llave Maya o en nuestro Drive y otras necesitan un repositorio especializado. Por ejemplo, CERN, que justamente aquí está su repositorio, Zenodo, recibe bases de datos de teras y las recibe de forma gratuita. Entonces, es muy interesante el poder acceder a este tipo de espacios para tener la experiencia de depositar un set de datos. Y ahora le vamos a entrar a la ética de la atribución y a las normas de citación. Antes de ver un poco de qué se trata esto de la ética o de sus definiciones, vean esa imagen que está allí. Ese es el segmento de Google que trabaja con la publicación científica y académica. Google Scholar, en español Google Académico también. Aquí uno puede buscar por autores. Probablemente ustedes buscan el nombre de algunos de sus profes, de algunos investigadores e investigadores conocidos de la UNA. Si tienen un perfil abierto, pues allí se van a encontrar toda la lista de investigaciones y de publicaciones que tenga esta persona sobre las diferentes temáticas. Y vean esa frase que está allí, dice, a hombros de gigantes. Se la van a encontrar en todos los idiomas en los que Google está disponible. Y un poco esa frase habla de justamente esta ética de la atribución. Y lo que nos dice es que la investigación que estamos realizando, que nos permite publicar y estar referidos en el Google Scholar, está hecha
sobre el conocimiento que alguien generó antes, y ese conocimiento está hecho sobre el conocimiento que generó alguien antes de esa persona. Entonces siempre cada uno de nosotros se está montando sobre los hombros de alguien que ya generó conocimiento, y en el futuro va a haber personas que se montarán sobre nuestros hombros para apoyarse en el conocimiento que nosotros generamos. Habrá gente que cuando ustedes se gradúen y hagan su tesis, y esa tesis vaya al repositorio institucional, habrá gente que la va a citar, y allí entonces se estará concretando ese efecto que nos recuerda Google con esa frase de estar a hombros de gigantes. Entonces, ¿qué significa esto de la ética de la atribución? Un poco es reconocer, dar el crédito a las personas por ese conocimiento que generaron. Es muy importante que cuando nosotros trabajamos en el ámbito académico y en la investigación científica, esto es una convención, es una regla, es un uso o una costumbre. Es decir, yo puedo ser muy experta en un tema, pero si estoy trabajando en el ámbito de la comunicación académica y científica, yo tengo que respetar que la convención es que yo voy a hacer un marco teórico, voy a hacer una contextualización, voy a hacer unos antecedentes, y eso implica ir a revisar qué hay en el entorno, qué han hecho otros al respecto, qué investigación o qué líneas de investigación similares a la que yo estoy utilizando hay, y eso se espera, es algo que se hace, no se hace si yo quiero o no, es parte de la convención y de las reglas de comunicación científica y académica. Entonces siempre vamos a contar con ese tipo digamos, de revisión. Evidentemente, entonces, hacer una atribución adecuada, tener la ética de reconocer esos aportes, significa mencionar cuáles fueron las fuentes que yo consulté. Generalmente, entonces, para esto nosotros nos apoyamos en normas de citación. Hay muchas, si ustedes buscan en internet se pueden encontrar fácil más de 3000, pero hay unas que son más conocidas o que son más, digamos, afines a ciertas áreas disciplinares. Particularmente nosotros en Costa Rica, independientemente de la disciplina, trabajamos mayoritariamente con norma APA, pero hay disciplinas, por ejemplo, las que son de eléctrica, de robótica, de mecatrónica, todo esto que utilizan la de la IEEE. Harvard, por ejemplo, tiene su propia norma de citación. Hay colegas aquí en la universidad que usan una que se llama Turabian, los colegas que son del área de letras utilizan MLA. Entonces, vean que allí hay diversidad. Lo que andamos buscando siempre, y esa es una de las cosas por las que APA está tan bien posicionado y es del que vamos a hablar un poquito ahora, es porque es sumamente amplio en todas las variables y posibilidades o variaciones de citación que se pueden utilizar, y es permanentemente actual. Cuando Twitter, por ejemplo, permitió que el número de caracteres se ampliara, y esto les estoy hablando que fue hace 3 o 4 años, tal vez un poquito más, salió Twitter diciendo esto, y tal vez una semana después ya APA sabía cómo trabajar con un tweet, o ya tenía una indicación de cómo hacer con un tweet que superaba los 280 caracteres, si no me equivoco ese era el número de caracteres. Entonces, por eso es que es tan apreciada, ¿verdad? Y porque además tienen blogs y te responden tus preguntas digamos, en tiempo relativamente corto. Entonces, es desde esa perspectiva una estructura muy eficiente y que permanentemente se está actualizando. Por tanto, es por eso que está también difundida, y particularmente en Costa Rica la utilizamos muchísimo. A pesar de que su nombre es American Psychological Association, originalmente era una norma de citación para psicología, y vean cuánto se ha difundido que la usan en ciencias exactas y la usan en otras áreas disciplinares. Y una de las cosas interesantes que toda esta dinámica de hacer una buena citación, es decir, cumplir con la ética de la atribución, de hacer un buen uso de una norma de citación, de evitar plagio o cualquier otra mala práctica, va a tener un impacto directo sobre los datos que yo registro, cómo los registro y cómo después eso nos sirve para medir el impacto de una publicación y medir las citaciones para una persona autora o para un grupo de personas autoras. Dentro de esa lógica, una de las cosas que nos aportan las normas de citación es la normalización o la estandarización de cómo mencionamos las fuentes. Eso, digamos, en términos generales, andamos buscando uniformar la manera en la que se hace esa mención. Buscamos, y este es otro término interesante, desambiguar, es quitar las dudas, quitar lo ambiguo de términos, y para eso utilizamos vocabulario controlado. Vean que el método científico lo aprendemos en el colegio, nos lo regaló Descartes, y seguimos hablando del marco teórico, del marco metodológico, de los resultados y del análisis. Podemos tener otras palabras en ese escenario para referirnos a estos mismos términos, pero siempre será un grupo controlado de términos. Eso significa que cuando yo voy a internet, puedo ir a buscar la metodología o metodologías de
lo que esté investigando y voy a encontrar con más certeza y con más precisión información realmente que tenga que ver con metodología de esas temáticas que yo estoy utilizando. Y eso es gracias a que estoy utilizando un vocabulario controlado en el lugar donde está la información y en el lugar en el que hago la consulta. ¿Qué más vamos a ver? Y por supuesto, bueno, eso que está allí en los puntos 3 y 4 un poco refleja esto que les acabo de decir, es cómo trabajamos con el contenido y cómo podemos hacer digamos, un uso eficiente de la localización de esos contenidos. ¿Qué otras cosas de forma importante implica el hacer un buen uso de la norma de citación digamos, y por tanto, cubrir el tema de ser éticos a la hora de atribuir? Bueno, siempre damos créditos, indicamos las fuentes y ponemos las referencias. Generalmente esto implica que para todos los escenarios donde una cita y una referencia no sean suficientes, yo voy a obtener las autorizaciones. Valga decir aquí de forma muy importante que cuando yo uso la imagen de las personas, tengo que pedirles permiso a esas personas. No es como que saliste en la foto y yo necesito poner la foto. Si yo no tengo la posibilidad de tener el permiso de la persona que salió en primer plano allí, hago un blur, le pongo un velo, le pongo algo que, digamos, digamos, tamice la imagen para que no se pueda identificar a esa persona, o le pedí explícitamente permiso y yo tengo por escrito el permiso y la aceptación de esa persona de que puede salir en las imágenes. Otro área interesante, lo que está en internet no está para usar de forma gratis. Recuerden que cuando uno abre, por ejemplo, Google y pide imágenes, el primer cintillo que le aparece debajo de la imagen puede estar sujeto a derechos de autor. Entonces, siempre hay que verificar que las imágenes yo las pueda utilizar porque tenga, digamos, y sobre todo, si vamos a hacer una cosa que en el ámbito de legal se llama mutilar. Mutilar es que les voy a quitar pedazos o les voy a cambiar el color o le voy a caer encima con algo más y voy a hacer como algo de collage. Cuando yo intervengo en la imagen, tengo que tener permiso también. Entonces, de forma muy cuidadosa, yo no me puedo tener o traer a mi texto o a mi trabajo de investigación o al ensayo que estoy haciendo para el curso de la profe Silvia y hacerle un copy-paste a la tabla que me encontré en el libro de Hernández, Fernández y Sampieri, sin tener permiso de McGraw-Hill y de Hernández, Fernández y Sampieri para copiarles la tabla. ¿Puedo hacer adaptaciones? ¿Puedo hacer reinterpretaciones? Por supuesto que sí, pero ahí, ¿qué hago? Indico la fuente de la cual estoy reinterpretando, de la cual estoy derivando. Yo puedo construir una tabla de algo que dice en prosa, puedo, digamos, ajustar la información y hacer como algo tipo plantilla y llenar con mis datos, pero siempre pongo de cuál fuente estoy tomando ese punto, digamos, o esa base originaria de lo que yo estoy aportando. APA, por ejemplo, tiene una forma en la que yo puedo citar celdas específicas de una tabla sin tener que hacer un copy-paste de la tabla, sobre todo pensando en estos escenarios donde difícilmente yo le voy a escribir a Prentice Hall, a Sage, a McGraw-Hill, a decirles, mire, me deja por favor copiarme la tabla de tal libro de texto del curso tal, porque sabemos difícilmente que una entidad de este tipo nos va a decir, claro, úsela. Va a ser muy difícil. Allí ya las reglas de copyright son bastante, digamos, estrictas y otra vez vean el valor que tiene desde esa perspectiva, todo aquello que tenemos en acceso abierto, donde nosotros vamos a poder compartir la información cubriendo ciertas reglas y asegurándonos de que las licencias que esa información tenga nos permiten hacer ese tipo de usos. Volviendo aquí a la diapositiva, entonces hay que trabajar con veracidad, vamos a procurar no alterar la información, que hay muchas formas de alterar la información y a veces uno inocentemente puede cometer algunas, pero hay que cuidar mucho no alterar sobre todo las ideas que están exponiendo las personas. Como ya vimos, hay que proteger identidad de participantes, de informantes, hay que evitar falsificar, manipular datos de investigación, cambiar u omitir resultados para que nos cuadren los resultados que nosotros necesitamos que dé una investigación y hay que evitar el plagio. Vamos a ver. Específicamente en el caso del plagio, de forma muy básica es hacerle copy-paste a la información y pegarla en nuestro propio texto, en nuestra propia investigación, en nuestro propio informe sin decir de quién es la información. Eso es literalmente hacer, digamos, plagio. Hay otras variantes, puede ser que yo altere el trabajo de otros. Imagínense que ustedes estén leyendo un texto de la profe Silvia donde ella dice, esta práctica no es buena y ustedes en su cita le quitaron el no a lo que la profe Silvia estaba escribiendo. Están haciendo que ella, o están poniendo en su texto que ella diga algo que nunca dijo o que proponga algo que nunca propuso. Entonces, ese tipo de cosas hay que cuidarlas. La diferencia entre una coma
o quitar una palabra o quitarle un plural a una palabra puede hacer un cambio radical en la interpretación que se haga de los datos. Por eso es que cuidamos cuando hacemos una transcripción de literalidad, realmente hacer literal la información. A veces vamos a ver los casos del parafraseo, pero a veces el parafraseo también, en el parafraseo, que es poner nosotros en nuestras propias palabras lo que un tercero dice, puede ser que nosotros estemos haciendo interpretaciones más allá de la cuenta, o más bien que realmente estemos haciendo una cita textual y que lo que hicimos fue quitar una palabra, poner un sinónimo o poner en un orden diferente y tratar de hacer pasar un parafraseo, y en realidad se trata de una cita textual. Y recordarles que el plagio es penado. Ustedes dentro de sus reglamentos estudiantiles tienen sanciones si se les descubre plagiando, y si se les descubre plagiando varias veces. Los profes de la universidad, las profes de la universidad tienen también sanciones, digamos, asociadas en sus reglamentos si se les descubre generando plagio. Entonces, por todas partes es una mala práctica. La recomendación es siempre, siempre, recuerden reconocer las fuentes de las que han tomado información. Rápidamente repaso algunos casos de gente en los espacios donde han sido sumamente expuestos y han arruinado el prestigio de sus carreras por haber tomado una mala decisión o haber olvidado citar sus fuentes. Esta señora que ustedes ven aquí es la exministra de Salud de España, a la que probablemente le habría tocado atender digamos, la pandemia. Si no le hubiera pasado lo que le pasó, le descubrieron que en su tesis de 1997 había plagiado párrafos de varias investigaciones. Yo traigo a colación siempre porque dentro de esos párrafos que copiaron había varios párrafos de investigadoras de la Universidad Nacional, de la nuestra, y esta señora perdió su puesto, perdió su prestigio y fue expuesta a nivel internacional por plagiadora. Este caso es épico, cada vez que yo lo repaso hasta que me da risa porque es increíble. Aquí además hago la salvedad de que generalmente cuando uno hace plagio, no solo se arrastra y arruina su propio prestigio, sino que puede arrastrar el prestigio de terceros, por ejemplo, una universidad, como ven ustedes aquí. Este caso rápidamente es de 2020, esta persona que está aquí, y los nombres están expuestos y explícitos porque esto fue una discusión pública en redes sociales, por tanto, no hay necesidad de ocultar la identidad. Hay una persona que denuncia, que es la que está de primera, diciendo que un trabajo de investigación que había hecho, que le pagaron para hacer, para una entidad, si no me equivoco era una ONG, fue plagiado por una persona, por otra persona, esta que está aquí, y que fue publicado como la tesis de esa persona. Y esta persona publica en respuesta al denunciante que la fundación a la que originalmente entregó la investigación, el dueño original, le habían dado autorización para utilizar la información. Cuando uno lee con detalle qué es lo que dice esa carta, que esta persona propone como prueba de que todo está en orden, lo que dice es que puede utilizar los datos en la información. Jamás le dice, evidentemente, que copie la información y que la convierta en su propia tesis. Entonces, esto, digamos, expone a una persona en su mala práctica. Literalmente esta persona le hizo copy-paste al informe completo y nada más le puso una portada con su nombre y dijo que esa investigación era suya. Allí uno se pregunta qué pasó en los comités de trabajos finales de investigación de esa carrera, de esa universidad, que permitieron que una cosa de esa magnitud pasara. Pero como esto sucedió en redes sociales, esa tesis tenía una dedicatoria o una introducción que decía eso que está allí. Vean qué pesado: dedico esta tesis a todos aquellos que no creyeron en mí, aquellos que esperaban mi fracaso de cada paso. Uno dice, pucha, qué escenario más difícil, y que si uno no conociera el contexto del plagio, qué persona más valiente y todo lo que tuvo que enfrentar. Pues resulta que la gente muy suspicaz de redes sociales puso eso en las redes y lo fue a buscar, y resulta que era un ejemplo de dedicatorias de tesis que estaba en un sitio que se llama Academia, que utilizamos mucho en investigación y donde los autores pueden tener sus perfiles, y hasta eso se plagió esta señora. Literalmente, el ejemplo 4 de la dedicación de tesis lo pegó como si fuera su dedicatoria de tesis. Ni siquiera se pudo escribir a ella misma su propia dedicatoria. Entonces, imagínense cuáles consecuencias puede tener para esa persona, pero por arrastre para la universidad que permitió que un escenario así se diera en una investigación.
Este caso también, en paralelo, si eso sucedió en una universidad privada, pues vean lo que nos sucedió a nosotros en el 2020 en las universidades públicas. Se hace un libro sobre biotecnología, si no me equivoco es el término, financiado con fondos estatales, y reúne a académicos y académicas de diferentes universidades, en este caso de la UCR, del Tecnológico, de la UNA. Se publica el libro en la Universidad Nacional y de pronto aparece una asociación indicando que en esos textos hay una serie importante de similitudes textuales con ciertas publicaciones, alias plagio. Ahí todavía inclusive las personas editoras de ese libro, investigadores e investigadoras de renombre de nuestras universidades, hacen todo un texto de descargo y diciendo que es una acepción incorrecta y cosas por el estilo. Ese proceso sigue, llega a CONARE. CONARE, digamos, pide la ayuda de una persona que hace una revisión desde la perspectiva legal de los contenidos y una persona experta en biotecnología, un académico de altísimo renombre de nuestra universidad ya jubilado, y ambas personas hacen su peritaje y llegan a la conclusión de que el texto no solo está plagado de plagio, sino que además el académico que hace el análisis de contenido dice, además, hay plagio de textos en inglés, es decir, se tradujo lo que decía el artículo tal o el libro tal de tal persona del inglés al español y lo pegaron como si fuera texto propio, pero además están plagiando imágenes de textos ya publicados. Y esto fue un enorme problema en un momento en el que las universidades estaban teniendo una serie de cuestionamientos fuertes a nivel de medios de comunicación. Pasan este tipo de cosas. Vean que allí hay publicaciones de semanario. La investigación llega al punto de que este archivo que está aquí, que ven ustedes abierto, o estas carpetas que ven ustedes abiertos, es un archivo compartido en Google. Cualquiera de ustedes puede entrar ahí y puede ver las denuncias, puede ver las cartas de descargo que hicieron las personas que dijeron que ahí no había plagio cuando después se presentó. Pueden ver qué hizo CONARE al respecto, pueden ver el estudio que hizo la persona que trabajó desde lo legal, pueden ver el estudio que hizo el experto en biotecnología que encontró el plagio. Para darles una idea, este experto hizo un texto o un informe como de 40 páginas y de esas 40 páginas, unas 5 son de prosa, las otras 35 son una tabla donde página por página va diciendo qué es lo que está plagiado. Imagínense la clase de horror en la que se puede haber convertido esto. Moraleja, cuídense mucho de cómo utilizan la información. Estas personas tuvieron un efecto directo con un texto recién publicado, pero se han metido en un problema legal serio y están dañando su prestigio. El ejemplo que veíamos de la ministra de Salud, vean que fue algo que le pasó en 1997 y que se descubrió en el 2018. Vean la cantidad de tiempo que ha pasado, entonces cuídense mucho hoy para que dentro de 5, 10, 15, 20 o 25 años no tengan una situación de este tipo enfrente. Hay casos, digamos, donde hay jueces de la República que han plagiado y han perdido su puesto, los han, digamos, inhabilitado para practicar leyes. Entonces, imagínense el arrastre que puede tener y el daño que eso puede generarles a ustedes. Moraleja siempre, entonces, cuiden mucho la forma en la que utilizan la información de terceros. Dentro del escenario del plagio tenemos el autoplagio. Usualmente uno tiende a pensar que como es un texto que yo escribí, pues yo lo puedo usar las veces que quiera y lo puedo usar en todos los escenarios que pueda. Pues resulta que no. Si ya yo publiqué esta información, pues no la puedo hacer pasar por nueva todas las veces. Hay un momento en el que si ya apareció en mi tesis, si ya apareció en un artículo o ya me lo llevé para un congreso, ya no puedo seguir diciendo que esa información es nueva. Entonces hay que cuidar digamos, hacer un buen uso de la información. Lo hacemos de dos formas, o nos autocitamos o simplemente hacemos una redacción nueva. El tema de la autocita, a pesar de que es válido, hay que cuidarlo porque no puede significar que entonces todas las veces yo lo que voy a hacer es un copy-paste de toda mi tesis y nada más voy a poner al final que me autocité de la tesis, ¿no? Debe ser dosificado. Es decir, el exceso en el uso de esta práctica se convierte en una mala práctica. Hay algunas excepciones, por ejemplo, el texto reciclado. Sin embargo, esto es relativamente nuevo, yo lo conozco de hace tal vez unos 2 años, y son excepciones para cuando yo tengo, por ejemplo, una metodología que cubrió a varios objetivos de una investigación y cada uno de esos objetivos va a tener una publicación.
Es decir, cuando vayamos a diseñar o a escribir sobre el proceso metodológico, la metodología es la misma. Es decir, yo no me estoy ni plagiando ni me estoy robando, sino que necesariamente voy a tener que repetir cierta información que va a ser común a cada una de esas publicaciones porque provienen del mismo informe o de la misma investigación. Entonces hay algunas excepciones, pero hay reglas para que se cumplan esas excepciones y las reglas las ponen generalmente en los lugares donde se va a publicar. Por ejemplo, la editorial o la revista donde se vaya a hacer la publicación. Entonces, hay que cuidar ese tipo de información. En cuanto a la ética de la atribución, aquí voy a avanzar un poquito más rápido porque esto se los quiero dejar nada más como un marco de referencia, no vamos a ahondar porque todo esto que tiene que ver con el buen uso de la norma APA da para una charla o para varias semanas de trabajo, pero vean que entonces para seguir dentro de ese rol de la ética de la atribución, yo esto desde la norma de citación lo convierto en el vínculo que hay entre la cita, el contenido que yo parafraseo o que cito textualmente, la fuente que es de dónde tomé esa información y la referencia que es la que me da los datos de ubicación de esa información. Yo voy a tener dos grandes familias de citas que son la parafraseada y la textual. La gran diferencia entre una y otra es que en la parafraseada yo pongo en mis propias palabras qué dijo la fuente que yo estoy consultando. En la textual yo traigo las palabras de forma directa de la fuente que estoy consultando. De forma visible, entonces ven ustedes aquí el ejemplo donde yo menciono la fuente, pero no hay otra caracterización porque estas son mis palabras diciendo qué dijo Salgado en el 2017. En el caso de la cita textual, yo uso diferentes marcadores visuales para identificar. El primero es que pongo la página en la que en la referencia de Salgado se encuentra la información. Y cuando las citas son pequeñitas, de menos de 40 palabras, utilizo comillas para decir de dónde a dónde va lo que me estoy trayendo textualmente. Y si fuesen de más de 40, pues yo tomo esa información y la pongo en un párrafo aparte y le quito las comillas. Esa es como la gran diferencia entre una y otra. Puede ser que tengamos textos donde no haya números de página. APA tiene las técnicas para decirnos, bueno, use el número de párrafos. Si hay muchos párrafos, cuente desde el subtítulo tal. Si el subtítulo tiene un nombre muy grande, entonces ponga una abreviación del subtítulo. Hay varias técnicas y cada una de ellas puede ser explorada en el manual de APA de forma muy importante y esto, digamos, aquí está como la llave para entender cómo funciona APA, qué datos recopilamos. Esto háganlo como una práctica general cuando no tengan la posibilidad de hacer o construir la referencia en sitio. Siempre acuérdense de recopilar esta información. ¿Quién, cuándo, de qué y dónde? El quién es evidentemente la persona autora o las personas autoras y pueden haber personas o pueden haber instituciones que sean autoras. El cuándo es la fecha en la que ese documento fue, digamos, creado o fue publicado. El qué o el de qué es el contenido que vamos a utilizar. El dónde es en qué espacio puede ser consultado. En esta cadena de relaciones, vean que lo que vamos a utilizar de forma general para APA, esto es común, es primero colocamos la autoría, después el año, después el contenido y después dónde está esa información. Aquí se me corrieron las flechas, pero lo que quieren hacer ver es que hay puntos. Esos puntos son los que me hacen el cambio de datos. Yo pongo la autoría, no importa si estoy poniendo ahí Ministerio de Educación Pública, pongo mi punto, porque ahí termino de hablar de las autorías. Después, entre paréntesis, coloco mi año. En general, la mayoría de las referencias de APA van a hacer referencia al año. Hay algunas donde va a ser la fecha completa, el día tal, del mes tal, del año tal. Cierro mi paréntesis y pongo un punto porque voy a cambiar de tema y después hablo del contenido y cuando ya termine de caracterizar y hablar el contenido, por ejemplo poniendo su título, pongo un punto y después hablo del lugar de ubicación, que puede ser una casa editora o puede ser una dirección URL. De forma importante, lo que hay que saber es que los puntos, las comas, las cursivas, los corchetes o paréntesis que se usen cuando se usan comillas, no son gratuitas y no son engorrosas, tienen una lógica. Ya vimos, por ejemplo, en el diagrama anterior, que esos puntos lo que nos ayudan es a entender que estamos cambiando del tipo de información que estamos calificando en la referencia. Pero cuando nosotros le damos una buena referencia y una buena construcción de referencia a una computadora, puede leer y entender muy bien que cuando aparece un punto a la par de una coma o que aparece una cursiva, debe entender cierta información. Y si la entiende bien la computadora, cuando nosotros pedimos y hacemos un conteo de citas para medir el impacto de un documento, la información se recopila bien. Si yo pongo correctamente en la posición adecuada el nombre de las personas autoras en el orden adecuado, eso significa que cuando yo más adelante voy a ir a buscar más información de esos autores, la voy a encontrar. Entonces, estos no son elementos antojadizos. ¿Tenemos que aprendernos de memoria? Difícilmente. Yo trabajo con esto todos los días y yo todavía de vez en cuando se me enreda dónde va el punto y la coma, pero ahí está el manual.
Entonces, simplemente cuando tengo dudas de eso, voy a ver cómo es la estructura. Y no solo está el manual, sino que hay infinitas páginas y sitios web que nos ayudan a hacer este tipo de búsquedas para precisar y hacer una buena devolución de una sintaxis, de una referencia. En cuanto a la forma en la que mencionamos a las autorías, tenemos dos grandes familias que son la narrativa, que es decir, allí yo voy hablando en el texto y menciono que dijo fulanito de tal en tal año y sigo hablando de mi texto. Por ejemplo, justo el ejemplo que ustedes ven allí abajo es una cita narrativa. Y después tengo la parentética, es decir, cuando todos los datos están entre paréntesis. Y esto no hay una receta, no hay una que sea mejor que otra, simplemente atienden a cómo voy yo exponiendo en mi redacción la información y qué le conviene más, que sea algo narrativo o que sea algo entre paréntesis. APA antes tenía un colocho bastante amplio de si son tantos autores, póngalo así, si es después de tantos, ponga así. Esto lo simplificó para la última versión. Entonces, vean que en todos los casos yo menciono el apellido, al menos el primer apellido. Aquí otra vez van a ver algunas reglas para mencionar esos apellidos, pero eso daría para, digamos, para hablar de eso solo una sesión. Entonces, lo vamos a dejar como este marco general, donde a partir de 3 o más autores, yo utilizo la figura dentro del texto diciendo apellido 1 al, es decir, apellido del primer autor y hay otros, pongo el año, lo hago de forma narrativa parentética y así lo hago en cualquier otra cita. Puedo tener instancias o instituciones o grupos de investigación. Entonces allí, al menos la primera vez, yo voy a poner el nombre completo y las veces subsecuentes yo voy a incluir en la primera las siglas del nombre, de tal manera que para simplificar un poco la mención, las veces subsecuentes yo puedo usar las siglas y así simplifico un poco la mención. Nosotros en el ámbito académico, en el ámbito de investigación científica académica, usamos ciertas fuentes de manera preferente porque tienen una garantía en particular y es que han pasado por un filtro. Entonces aquí ustedes tienen algunos ejemplos de esas fuentes y cuál es el filtro que avala que ese contenido ha cumplido con buenas prácticas, que es un contenido valioso, que en su momento generó un aporte al conocimiento, etcétera, etcétera. Entonces vean, por ejemplo, un artículo de la revista, además de que tiene un proceso editorial, tiene un arbitraje por pares expertos, que es lo que conocemos justamente como el arbitraje, y el más conocido es el de doble ciego. Los libros o los capítulos han pasado por el filtro de un consejo editorial, un artículo de un periódico ha pasado por el filtro del editor del periódico, una tesis ha pasado por el filtro de la persona tutora, de la persona lectora, ha pasado por una defensa. Tenemos, por ejemplo, los programas o planes de estudios que pasan por los filtros de comisiones académicas curriculares, las leyes o normativas pasan por comisiones, pasan por consultas a expertos, pasan por votaciones. Entonces vean que generalmente estos son marcos comunes. Nosotros podemos poner allí tal vez las ponencias en los congresos que pasan por filtros de comités que avalan qué es lo que se va a exponer en un congreso y hay algunas otras modalidades, pero sobre todo estas son las fuentes que en lo académico trabajamos de manera esencial. Acá lo que están es las estructuras de resumen de cada uno de esos tipos, que son los que más utilizamos, cómo se hace la estructura del libro, de referencia para un capítulo de libro, para un artículo de revista, para un artículo de periódico, para tesis, para leyes. Yo lo que les quiero hacer ver es que la estructura, otra vez, conecta siempre por medio de los puntos y quiero hacerles ver esto que marqué en azul, que es que lleva cursiva. Esto para que uno se ubique visualmente y para que una máquina entienda y pueda hacer un buen uso de la información, lo que nos ubica es en cuál es el documento madre del cual proviene la información. ¿Qué significa eso? Si yo tengo un libro que solo tiene una persona autora, pues el título es el que lleva cursiva, es el documento que encierra cualquier tipo de estructura interna, de secciones, de capítulos que lleve ese libro. Cuando yo tengo un capítulo del libro, la gran diferencia es que en este caso tengo que usar esa referencia porque el libro está editado por una persona, pero cada capítulo tiene un autor diferente. Entonces yo hago como una doble línea de créditos. Menciono en el primer crédito, en este de acá, a las personas autoras del capítulo del libro. Después, cuando estoy hablando del contenido, menciono primero el título del capítulo y después doy un segundo crédito, que es el de el libro mismo. Y vean que entonces aquí el documento madre, que es el que encierra a todos los capítulos, incluido el que yo estoy citando, es el que lleva la cursiva. En el caso de una revista, ¿quién lleva la cursiva? El título de la revista, que es el documento o el sitio madre que aloja todos los artículos, incluido el que yo estoy consultando. En este caso, adicionalmente, las revistas, históricamente la mayoría, tienen volumen y número,
entonces el volumen también lleva cursiva. Y colocamos número de página, pero vean que como las revistas ahora, sobre todo, mayoritariamente trabajan en escenarios electrónicos, no necesariamente todos los artículos tienen número de páginas. El número de páginas generalmente nos asocia todavía al mundo de lo impreso. Entonces pueden haber otros elementos allí. Por ejemplo, puede haber un localizador electrónico, en inglés un e-locator, puede haber un número de artículo, no un número de páginas. Entonces, no se extrañen si en algún momento tienen esos escenarios. En el caso, vean, aquí se me fue un recuadrito. En el caso del periódico, yo puedo estar citando un artículo o una columna de opinión, pero quien lleva la cursiva es el título o el nombre del periódico. En el caso de la tesis, es la tesis la que lleva la cursiva. Uy, me salté uno. Y en el caso de las leyes, generalmente es el nombre de la legislación la que lo lleva. Entonces, allí hay estructuras generales, de tal manera que ustedes se puedan guiar con, digamos, referencias típicas de una fuente de información para investigaciones o para trabajos académicos. ¿Hay variantes dentro de cada uno de estos escenarios? Por supuesto, pero otra vez, para eso tenemos, para todos esos escenarios, tenemos las normas de citación. Sin entrar a detallar mucho, aquí están las citas para redes sociales. Muchas veces recurrimos a información que está alojada en sitios web, que está en blogs. A veces tenemos comunicaciones personales que están en correos electrónicos y que tenemos que incluir en nuestros sitios, videos. Entonces allí tienen ustedes estructuras de APA para este tipo de información. No voy a entrar tampoco a detallar aquí para ir aligerando, pero hay referencias donde yo tengo que usar el término PP. ¿Eso qué significa? P es la abreviación de página. Cuando tengo doble P, cuando repito la P significa páginas, es el plural. Entonces, hay momentos en los que ciertas referencias solo colocan los números de dónde a dónde va, pero no usan el PP. Hay otras que sí lo utilizan. Entonces, aquí están los ejemplos de cuáles lo usan y cuáles no. Acá tenemos una tabla de soluciones para cuando tenemos textos a los que les hace falta información. Y aquí no voy a ahondar en ella, pero lo que les quiero decir es lo siguiente. Esto no es antojadizo, no es si a mí se me olvidó y no recolecté el dato de la fecha, no. Es cuando el documento de verdad no tiene fecha, no si a mí se me olvidó. Entonces, de forma importante, yo lo que les recomiendo, y siempre hago este chiste, es que si ustedes en esta época, en el 2022, de pronto se encuentran en el escenario en el que van a citar un documento que no tiene autor y que no tienen año, pues a menos que sean los papiros del mal muerto, no tiene sentido, porque tenemos tanta información y tantas posibilidades de llegarle directamente a información que esté bien citada, bien identificada, pues difícilmente deberíamos estar recurriendo a este tipo de información. ¿Okay? Y ya para cerrar, en esta última parte, lo que quería era que ustedes vieran cómo el buen uso de una ética de atribución, que es reconociendo una cita y haciendo una referencia, confluido con datos, nos puede llevar entonces a un mejor ejercicio del acceso abierto. Ahí ustedes tienen una referencia, que además es de un capítulo del libro, lo sabemos porque hay un crédito para autores aquí, hay un nombre de capítulo, pero inmediatamente nos da otro set de autores y nos dice que son editores y después viene el nombre del documento en el que está ese capítulo y vienen las páginas y nos da un sitio web. Cuando yo utilizo el lenguaje XML que tiene protocolos especiales, lo que hago es calificar cada parte de la referencia. Entonces digo, de acá hasta acá van los autores del capítulo. De acá hasta acá está el primer autor. Este texto de aquí es el apellido del autor. Este texto de aquí es el nombre del autor. Y así voy con cada una de las partes. Eso se hace manualmente y se ve así. Y esto sube digamos, en línea, sube a la red. Y entonces es esto lo que buscan las arañas de búsqueda, valga la redundancia, para identificar cuántas veces ha sido citado el autor del capítulo tal, Hernández, digamos, en diferentes medios, en diferentes puntos, en diferentes libros, en capítulos, en otras fuentes de investigación. Esto que yo veo así, digamos, en mi espacio de marcación, cuando lo subo en línea, se ve así. Y esto otra vez es lo que garantiza que si yo hice un buen uso de la norma de citación y puse mis puntos y comas donde tenían que ir y mis paréntesis redondos y cuadrados donde tenían que ir y puse bien los apellidos y los nombres y puse bien el título del documento, toda esta información va a ser bien ubicada y toda esa información va a ser bien leída por las máquinas. Y por tanto, esas personas, por ejemplo, en este caso, en este ejemplo, Blanco y Meneses, que están aquí, veanlo otra vez aquí, como tenemos Blanco separado por apellido y Blanco C separado por su nombre, van a ser reconocidos de forma adecuada
digamos, por medio de sus citas y van a poder conocer el alcance de la producción que utilizaron. Y yo creo que con esto ya cierro. Ahí les dejo un grupo de referencias sobre la información con la que yo sustenté esta presentación. De la presentación voy a dejarle una copia a Silvia para que ella después se las pueda distribuir. Y pues de mi parte nada más agradecerles. Yo siempre dejo por allí las redes sociales de la revista por si nos quieren seguir. Permanentemente nosotros estamos allí publicando información sobre los diferentes artículos que ha publicado la revista para, digamos, para consumo de las personas. Entonces, de mi parte nada más agradecerles el rato y pues quedo a disposición. Muchas gracias, Liana. Vieron que no estaba exagerando yo cuando presenté a Liana. Qué barbaridad, qué montón de información importante que nos ha brindado Liana hoy en un momento muy específico de nuestro curso, cuando ustedes tienen que empezar, ¿verdad?, a hacer ya su producción escrita, ¿verdad? Entonces, que tienen que tomar en cuenta todos estos elementos que Liana nos ha expuesto, ¿verdad? Y nos dio un montón de tips, ¿verdad?, para el trabajo, para el curso. Y más bien quisiera saber si tienen alguna pregunta, ¿verdad? Porque es demasiada información, entonces, para ver si alguno quiere hacer algún comentario, si tiene alguna duda específica, por favor aprovechen. Yo, mientras se anima alguno, en caso de que alguno se anime, nada más quiero recordarles esto. Ustedes están en una etapa en la que es clave poder saber de esto. Hoy, evidentemente, como les decía en algún momento de la presentación, difícilmente ustedes se van a hacer expertos en planes de manejo de datos. Yo, por ejemplo, estoy aprendiendo a hacerlos. Silvia también, porque es nuevo, lo estamos aprendiendo en tiempo real. Pero es importante que ustedes sepan que si en algún momento se tienen que preparar a sus investigaciones, piensen que va a ser en un escenario de acceso abierto y que eso probablemente les va a abrir la puerta para compartir sus datos. Entonces, sin que necesariamente sea el escenario ya en el que se van a ver involucrados, prepárense para que, bueno, sus datos estén en un escenario de esos lo mejor ordenados posibles y lo mejor curados posibles, bien guardaditos. Si los tienen que preservar porque no los van a compartir, que queden bien preservados y ordenados, de tal forma que más adelante, cuando ustedes tengan que defender su tesis o cuando ya sean unos súper expertos en el área y estén dando clases y alguien los invite a dar una charla, ustedes puedan recurrir a sus datos y puedan encontrar específicamente la información con toda la claridad con la que la plantearon el día 1 que la construyeron. Y sobre todo, digamos, de la presentación en la parte de norma de citación, acuérdense siempre, no hay que perder la paciencia ni perder la alegría de vivir porque se le olvidó a uno dónde va el punto en la referencia del libro y tal. Ahí está el manual. Lo que ustedes tienen que saber es que tienen que recoger quién es el autor, cuál es el nombre del libro, en qué año se hizo, dónde lo ubican. Después, con la paz y la tranquilidad de tener un manual a la par, ven dónde está el punto, la coma, dónde se usa el paréntesis cuadrado, dónde va el corchete. Pero eso se los digo siempre de esta forma porque hay gente que detesta las normas de citación en general. En Apple la odian más porque es la que más usamos, pero es por eso, porque la gente cree que hay que aprendérselo en memoria, ¿no? Lo que tenemos que saber es que esa información es necesaria, que cubre y que cumple ¿qué diría uno? Unas convenciones de la comunicación y que con ese mismo respeto con el que nosotros tratemos las fuentes que nos están dando sustento para nuestra investigación en el futuro, debemos esperar que nos traten con ese mismo respeto nuestra propia producción. Entonces, esos son como elementos esenciales de lo que ustedes han visto, más allá de que se conviertan en expertos hoy de cada una de esas áreas de conocimiento que vimos hoy, ¿verdad? No. Profe, Adelante, Cintia. buenos días. Yo tenía una pregunta, es que se me pegó la compu cuando ella estaba diciendo, cuando en una cita citamos varias páginas, se pone 2 veces P. Es el plural, entonces, ¿cuándo tiene sentido? Yo pongo doble página en los artículos de revista, en la referencia porque digo cuál es la página de inicio y cuál es la página de fin. Lo pongo en el capítulo porque es, digamos, digo dónde empieza el capítulo y dónde termina dentro del libro. Pero en la referencia no todas las veces uso el término PP, lo uso en algunas de ellas. Ahí ustedes las podrán ver en la tabla. Por ejemplo, el artículo de revista pone la página de inicio y la fin, pero no usa el PP. El capítulo del libro sí lo usa. Entonces, eso es muy particular de cada una de las referencias. Está bien, muchísimas gracias.
Vieras que, bueno, disculpa, yo también tenía una duda con respecto a eso, porque no sé muy bien cómo específicamente una cita se menciona cuando, de hecho, esto lo había comentado una compañera hace tiempo, como cuando estamos agarrando un texto un poquitito grande, digamos, pero el texto se divide en dos páginas. O sea, como que un parrafito está, no sé, en la página 41 y el siguiente párrafo está en la 42. Entonces, en este caso, a la hora de citar, ahí como más o menos se utiliza, porque ella me había comentado que yo había visto que era Pepe igual en la cita, pero no estoy muy segura si es así o es de otra manera. Sí, correcto. Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos un párrafo y una oración está en una página y el resto del párrafo está en otra página, ahí reconocemos las dos páginas y lo que hacemos es entonces de las páginas, el PP, página 1, guión, y la página donde termina. Luis, gracias. Con gusto. ¿Más consultas, muchachos? No. Bueno, de todos modos, Liana, ahí va a quedar la grabación y Liana nos va a facilitar la presentación. Liana, muchísimas gracias por toda la información, gracias por su tiempo tan valioso, por esta información tan relevante para los muchachos y mira, es que estoy pensando en la grabación, perdón.